querido amigo, querida familia, querida iglesia de Jesucristo. Bienvenido a este estudio del poder de la oración. Continuamos como todos los días miércoles en este programa Cambiando para Jesucristo en familia. Hoy vamos a ver el tema, la oración y acción trae bendición. Un tema maravilloso en donde Dios nos enseña a través de nuestro Señor Jesucristo que debemos ser perseverantes en la oración, tener esa constancia. La oración tiene que venir acompañada de la acción. Para que haya resultados y buenos resultados debe haber una entrega. Debemos orar y no quedarnos nada más esperando que vengan las bendiciones. Debemos creerle a Dios, pero también debemos hacer nuestra parte. Debemos ser perseverantes. Muchas de las veces las personas se desaniman porque no tuvieron respuestas de sus oraciones y dejan la oración, sueltan la oración, se desanimaron en ese momento. Pero la Biblia nos enseña que debemos ser perseverantes. En Efesios 6:18 dice la palabra de Dios: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Debemos ser perseverantes. Hay un dicho que dice que Dios premia la constancia, premia la perseverancia. Hay resultados de ese esfuerzo, de esos sacrificios. En donde hay una acción, hay un resultado. Y si esa acción viene de la oración, trae bendición. Jesús enseñó la persistencia. Y aquí vemos también donde en Lucas 11, versículos 5 al 8, le dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice al amigo: préstame 3 panes porque vino un amigo de lejos a visitarme y no tengo con qué darle, no tengo con qué presentarle? Entonces golpeó la puerta del vecino y empezó a tocar duramente. Y dice la palabra, fíjense, dice más abajo: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarte y dártelo, le contestó el que estaba adentro. Pero como está Jesucristo enseñando la perseverancia, fíjate lo que después dice: os digo que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesita. Porque aquel que está tocando es perseverante. A lo mejor la persona que está adentro se va a incomodar, pero por la insistencia de aquel va a salir y se lo va a dar todo. Esto nos enseña a que no nos desanimemos. Cuando venimos a Dios debemos ser constantes, perseverar en la oración. Por eso está en Mateo 7:7 la regla de oro: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. 3 pasos que Jesús también nos dio para una vida de oración exitosa, para que haya resultados. Recuerda, la oración y acción trae bendición. Va a haber unos resultados cuando tú pides. La Biblia me dice y nos enseña que el que pide, dice, se le dará, el que busca hallará, y al que toca se os abrirá. Debemos ser perseverantes todos los días en oración. Por eso la Biblia nos enseña que debemos estar orando constantemente. Orar sin cesar significa eso: venir a nuestro Padre Celestial con fe, pero también creyendo que Él nos escucha. Él conoce todas las intenciones del corazón, Él conoce todas nuestras necesidades. Porque pedir dice que implica una dependencia de Dios. Cuando nosotros nos acercamos a pedir, quiere decir que necesitamos de Dios, que dependemos de Él, que solo no podemos.
hay cosas que parecen imposibles, hay cosas que parecen difíciles que sucedan en nuestra vida, pero si venimos con esta actitud de confianza, constantes en la oración, confiando que Dios nos escucha, entonces vamos a tener resultados. Llamar, como bien dice, debemos llamar, significa ser persistente, acercarnos más a Dios, encontrarnos en la madrugada, al mediodía, en la tarde, en la noche. Eso es lo que significa llamar. Ahora hay diferentes maneras de orar, como bien lo hemos estado viendo durante todos los días miércoles. La semana pasada vimos la oración del Padre Nuestro, la oración más hermosa que Jesucristo nos vino a enseñar. Aquí hay puntos que hoy vamos a ver también, que debemos entrar en nuestro aposento y orar. A ver qué nos dice Ángel al respecto. Amén. Cuando nosotros vamos a orar, tenemos que tener siempre en cuenta cuál es nuestra motivación, qué es lo que nos impulsa a hacerlo. Entonces, cuando lo hacemos, tenemos que ver si yo oro por Dios o oro para otras cosas. Lo puedo explicar. Si yo voy a la iglesia y oro en voz alta y busco que los otros me escuchen, me visto de la mejor manera para que los demás digan que me visto bien para Dios, y esos son mis pensamientos al hacer algo en la iglesia para Dios, entonces ¿verdaderamente lo estaré haciendo para Dios o lo estaré haciendo para los hombres? Y es una pregunta que nos tenemos que hacer en todo momento y cada vez que vayamos a hacer algo en nuestro día a día. ¿Lo estaré haciendo para Dios o lo estaré haciendo para los hombres? Y podemos ver en la palabra de Dios que dice en Mateo 5, versículo 5. Dice así la palabra de Dios. Mateo 6, 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Estas palabras las decía Jesús, porque como se habló en el estudio anterior, Jesús les está enseñando cómo orar. Pero orar no solo se trata de decir las palabras y de decir que lo haces para Dios, sino de lo que está en tu corazón. De aquí pone el ejemplo de estos hombres que aunque hacían cosas para la iglesia, que aunque oraban, uno diría naturalmente, oye, ese hombre está buscando de Dios, ese hombre hace cosas buenas. Pero su corazón está realmente buscando de Dios, su corazón de verdad es humilde. Y entonces por eso vemos el ejemplo de los fariseos que oraban en voz alta en la sinagoga, en las esquinas, para que la gente los viera. Y antes en los versículos anteriores habla de lo mismo, pero con las ofrendas, cuando ayunaban, cuando se vigila, todo eso es, cuando lo hagamos, tiene que ser de nuestro corazón para Dios, no buscando que los hombres nos vean, que si yo voy a dar una ofrenda, lo haga enfrente de todo el mundo para que los otros digan, wow, ese hermano dio una ofrenda para la iglesia, ese es tremendo. O que yo me la pase orando siempre y haga un ayuno y me vaya todo desvestido, así cansado, para que la gente diga, oye, ese hermano se está esforzando para Dios. Sino que lo tenemos que hacer únicamente para Dios. Porque todos estamos hechos de carne, todos tenemos esas debilidades. Y puede ser que un hermano de repente ore y ayune y busque de Dios de corazón. Pero ¿qué pasa? Que como somos de carne, podemos tener esa tentación. De repente un hermano me venga y me diga, oye hermano, usted sí busca de Dios, usted es una persona consagrada a la obra de Dios, y eso se nos puede subir a la cabeza, puede venir el ego a nuestra vida, y es lo que tenemos que evitar. Por eso Jesús después dice, mas tú, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y Jesús lo dice muy claro aquí, está muy claro. Nosotros tenemos que buscar a Dios en lo secreto, porque nuestra oración no se va a manchar ni de orgullo, ni de vanagloria, ni de egocentrismo cuando la hacemos a solas con Dios, porque no va a haber otro hombre que va a estar viendo lo que hagamos, ni va
ni vamos a buscar una recompensa natural, no vamos a buscar que las personas hablen bien de nosotros, sino que Dios se agrade de nuestras acciones, se agrade de nuestro corazón. Y tenemos que tener siempre en nuestros pensamientos que todo lo que hagamos tiene que ser como si fuera para Dios, no para los hombres, sino para Dios. Y en 1 Samuel 16:7 dice: pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y aquí podemos ver como cuando Jesús dijo sepulcro blanqueado, porque muchas personas buscan dar una buena imagen, buscan verse bien delante de los hombres, y como dijo Jesús, ellos tienen su recompensa, esa que los hombres hablen bien de ellos. Pero Dios dice que los que lo buscan en secreto van a tener una recompensa especial, porque viene directamente de Dios, una recompensa en público, que ellos no van a tener que buscarlo, sino que Dios se las va a dar. Y todos sabemos que cuando viene de Dios es algo que puede sobrenatural, no es algo ya natural. Y en la palabra de Dios dice, también en Mateo, capítulo 15, versículo 8, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Entonces de nada sirve orar, de nada va a servir que ayunemos, que vigilemos, que hagamos cosas para la iglesia, si no lo hacemos de corazón para Dios. Es como una persona cuando no conoce a Dios todavía, puede hacer las acciones más buenas que puedan existir, pero eso no le va a decir que es a ser salvo, porque uno no se salva por sus obras, uno se salva cuando uno acepta a Dios de corazón y mantiene esa salvación. Igual es cuando ya estás en la iglesia, cuando vayas a hacer algo para la obra de Dios, tiene que ser de corazón para la obra de Dios, pensando en Dios, porque es para Él, no para el hombre. Y cuando nosotros tengamos esta forma de pensar, esta forma de vivir, que en todo lo que hagamos sea así, Dios nos va a recompensar en público y grandemente. Así es, en este estudio que lo estamos viendo aquí en familia es de una manera sencilla para el día a día, para nuestro caminar continuo, para que veamos cómo debemos acercar en oración a Dios, para que veamos cuán poderosa es la oración de fe. Por eso el tema de hoy que lo estamos trayendo es la oración y acción trae bendición. Ahora, sabemos que cuando estamos orando siempre va a haber tropiezos, siempre va a haber estorbo. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios acerca de estos tropiezos, de estos obstáculos. Alejandra. Pues para nosotros orar y acercarnos a Dios debemos de primeramente hacer a un lado todos aquellos tropiezos, todas aquellas cosas que nos estorban. Vamos a ver 6 puntos. El primero de ellos es que nosotros debemos de arrepentirnos de todos nuestros pecados, porque Dios de vez en cuando escucha las oraciones de aquellas personas que le claman a Él, ya sea por una situación urgente o algo de peligro en que pueda estar la persona. Pero no significa de que Dios está comprometido en hacerlo siempre, si primeramente la persona no está comprometida en obedecerle a Dios. Veamos qué nos dice la palabra. En Juan 9:31 dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a él se oye. Ahí claramente lo dice. Y en Isaías 59, del 1 al 9, nos habla: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Nos quiere decir que dice que nuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y entre Dios. Por eso es que en un punto número 1 nos habla sobre arrepentirnos de nuestros pecados. Debemos de arrepentirnos de corazón para que nuestra oración llegue a Dios, porque eso es un estorbo que hace que Dios no escuche nuestra oración. Salvo, como lo dije claramente acá arriba, que de vez en cuando Dios escucha la oración, pero eso lo vamos a ver más adelante. Como punto número 2 es perdonar a los demás. Dios no escucha a aquellas personas que vienen con un espíritu de enojo, con un espíritu altivo. Dios no escucha a esas personas. Y
Justamente la semana pasada hablamos sobre, creo que fue la semana pasada, si no me equivoco, sobre el Padre Nuestro. Ahí nos habla acerca de cómo debemos de orar y nos habla también del perdón. Veamos qué nos dice Mateo 6, del 14 al 15. Si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Nosotros debemos de llegar a Dios con un espíritu humilde para que nuestra oración pueda ser escuchada. En Isaías 66, 2 nos dice: pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Por eso debemos de perdonar a los demás. Como punto número 2, acercarnos a Dios con un corazón humilde, con un espíritu humilde. Ahora, lo que había tomado anteriormente, el punto número 3, ¿Dios escuchará a los inconversos? Esa es una pregunta que nos hacemos muchas de las veces, pero vamos a recordar la historia entre el fariseo y el publicano, que también lo hemos hablado aquí en estos estudios en familia. Veamos qué dice Lucas 18, del 9 al 14. Aún los que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como ese publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no podía ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dios escucha las oraciones de aquellas personas que están ciegas espiritualmente, pero no escucha a aquellas personas que desobedecen a Dios así deliberadamente. Dios no escucha a aquellas personas que oran directamente a ídolos. Pero Dios escucha a aquellas personas que aún sin conocer la palabra como tal, le oran a Dios sabiendo que Él es el Dios verdadero, que Él es el Dios único. Porque hay personas que, a pesar de que no conocen completamente todas las cosas de Dios, saben que hay un Dios real, un Dios sanador, y ellos oran directamente a Él. Pero como lo dije anteriormente, Él no escucha a aquellas personas que oran a ídolos, que lo hacen directamente a ellos. Y ahí es donde nos responde: Dios escucha a los inconversos. Pero como punto número 4, tenemos buscar la voluntad de Dios. Esto también lo hablamos en otras enseñanzas, y es que todo esto se alinea a una sola cosa. Y esto es muy importante porque para hacer a un lado esos estorbos, hacer a un lado esos tropiezos, nosotros debemos de buscar la voluntad de Dios. Cuando nosotros nos entregamos a Cristo, comenzamos a leer la palabra de Dios, nuestro deseo va a ser buscar la voluntad de Dios. Y ahí es donde se va a alinear incluso nuestra oración. No va a ser por nuestros propios beneficios, sino dirigido también que esté alineado a la voluntad de Dios. Y en la palabra de Mateo 6 nos habla sobre un ejemplo de oración que nos dice: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces nosotros debemos de concentrarnos en orar en principalmente esto, en que se haga la voluntad de Dios. Como punto número 5, tener fe en Dios. Cuanto más nosotros nos nutramos de la palabra, nuestra fe va a crecer más y más, porque la palabra de Dios en Hebreos 11:6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Aquí claramente la palabra nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, y nos dice: el que se acerca a Dios crea que le hay. Es decir, que si una persona se acerca a orar a Dios sin fe, no va a ser escuchada su oración, porque la palabra claramente nos dice: el que se acerca, crea que le hay. Si no cree, entonces la oración no va a poder ser escuchada. En Santiago 1:6 al 7 veamos que dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar,
que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Por eso es que debemos de leer diariamente la palabra para que nuestra fe aumente cada vez más y más. Y por último tenemos el punto número 6, que ya lo tocó mi papá, que es ser persistentes y ser constantes. Esto es muy importante porque Dios quiere que seamos persistentes, Dios quiere que andemos con Él, Dios quiere que caminemos con Él, Dios quiere que hablemos con Él. Nosotros hemos de ser persistentes y constantes en eso. La palabra de Dios en primera de Tesalonicenses 5:17, Pablo nos enseña, orad sin cesar. Y también en Marcos 1:35 la palabra nos habla de que Jesús solía orar de madrugada y pasar largas horas orando sin interrupciones. Él se apartaba para orar al Padre sin interrupciones. Y también podemos ver en Salmo 55, donde nos habla sobre el rey David, que él tenía la costumbre de orar al Creador 3 veces al día. Veamos qué dice. En cuanto a mí, a Dios clamaré, y el Eterno me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. El ejemplo de David es increíble porque David fue una persona tan constante. Podemos ver a lo largo de la vida de David que el pequeño pastorcito que derribó al Goliat. Pero después de eso y de que le dijeron a David que él iba a ser el rey de Israel, después de eso vinieron a David tantas circunstancias, estorbos que venían delante de él, problemas, como cuando a David lo perseguían para matarlo, y todo lo que David pasó, pero él fue constante. Él fue persistente. Aun cuando David se escondía en las cuevas, él adoraba al Señor. Y podemos verlo en los hermosos salmos como David escribía, que aún en medio del desierto, de lo que estaba pasando, de las adversidades, yo adoraré a mi Señor. Y a mí me gusta mucho el ejemplo del rey David porque él fue muy constante en la oración. También Job, podemos ver la historia de Job, él fue muy constante, él fue persistente, a pesar de que perdió todas sus cosas, él fue constante en adorar al Señor. Él agarró todas las cosas que le podían estorbar, que eran los problemas y las dificultades, y las puso a un lado y dijo, yo voy a adorar al Señor a pesar de todo lo que pueda pasar. Y de eso se trata el punto número 6, de que nosotros debemos, y de todo lo que hemos visto, de que debemos hacer a un lado esos estorbos, que son los problemas, las dificultades, las enfermedades, los pecados, para acercarnos a Dios, que nada de eso nos pueda estorbar para que nuestra oración sea escuchada. Amén, así es. Siempre va a haber tropiezos, siempre va a haber estorbo, siempre va a haber dificultades, distracciones. Aún estando en la misma iglesia pueden venir pensamientos. Cuando estás en plena adoración o en plena oración pueden haber pensamientos que te distraen y de repente ni te diste cuenta y ya estás pensando en otras cosas. Esta mañana tuve una experiencia que conocí a una señora. Asimismo estaba acompañando a mi esposa por una avenida muy transitada, la Francisco de Miranda, en la parte del este, demasiado transitada, y había muchas personas, pero siempre hay una alma necesitada. Nosotros tenemos que salir orando, que Dios nos ponga a esas personas para darle una palabra, para que aprendan a orar. Esta persona precisamente no sabía cómo pedir, porque no conoce la palabra de Dios. Entonces es el momento de indicarle, de mostrarle que la oración es sencilla, es una relación con Dios. No es el rezar y hacer repeticiones de palabras o de versos aprendidos, como ella decía, porque nos conoce, sino es una comunicación, le decía, directamente con el Padre Celestial, así como el niño se acerca confiadamente al padre, a la mamá, y le pide pan cuando tiene hambre. Así de esa confianza, y mucho más debe ser todavía
nuestra confianza en Dios cuando nos acercamos en oración. Anímate a orar. Jesucristo nos enseñó y nos animó, nos mostró cómo debemos acercarnos. Lucas 21:36 dice: velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Que oremos, dice, para que seamos dignos de escapar de todas las cosas que están por venir. Siempre lo decimos ya conforme la palabra de Dios, la mayoría de las profecías ya se han sido cumplidas hasta ahora. Lo que viene y lo que estamos esperando es el evento más hermoso, la venida de nuestro Señor Jesucristo en esa nube de gloria que viene a levantar a su iglesia. Por eso es que debemos estar y ser dignos de escapar en ese momento. El Señor viene a liberarnos de lo que va a suceder posteriormente. Una vez que la iglesia sea arrebatada, entonces vendrá la semana 70 de Daniel. Se instalará el anticristo y vendrán después todos los juicios que están establecidos en la palabra de Dios. Se abrirán los 7 sellos, sonarán las 7 trompetas del Apocalipsis y se derramarán las 7 copas de la ira de Dios. Por eso, amigo, familia, iglesia, ven a Jesucristo, ven al Padre Celestial, ven y ora todos los días, siempre poniendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo te invito a que no te pierdas todos los miércoles este programa Cambiando para Jesucristo y con el tema que estamos viendo, el poder de la oración. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias por habernos permitido acercarnos a ti y a las personas a través de estas redes sociales. Padre Santo, te suplico que llegues a cada una de ellas. Extiende tu mano de amor, toca a aquellas personas que aún no te conozcan. Señor, toca su corazón para que puedan ser iluminados por tu amor y vengan a ti. Padre amado, yo pido en este día por aquellas personas que han sido tocadas con la palabra en las diferentes partes, en las calles donde nos pones a orar por las personas. Señor, te suplico que ellos ya hicieron la oración de fe, te recibieron, pero sabemos que tú eres el que hace la obra. Señor, extiende tu mano de amor y tócalos. Padre amado, hoy oramos por todas las personas que están enfermas, que están sentidas, que están dolidas, que tienen enfermedades, a lo mejor tienen inicios o síntomas de este virus. Hay temores, Señor. Te suplicamos que quites, Señor, que limpies, Señor, todo temor, toda herida, toda enfermedad, toda peste. Te lo suplicamos en el poderoso nombre de Jesucristo, que las señales que tú nos has dado en tu palabra, que está escrita en Marcos 16 en adelante, nos dice que estas señales seguirán a los que creen en el nombre de Jesucristo. Echaremos demonios fuera. Hablaremos nuevas lenguas celestiales. Si comienzamos cosas mortíferas, no nos hará daño. Y sobre los enfermos impondremos nuestras manos y ellos sanarán. Señor, estoy pidiendo en esta tarde también por todos esos siervos que andan en diferentes naciones, en diferentes partes, ciudades, pueblos, predicando tu palabra. Señor, que estas señales, que tu Espíritu Santo los acompañe, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que Dios les siga bendiciendo y hasta la próxima semana en Cambiar